Le vamos a dar paso a la siguiente ponencia, al siguiente ponente, que es Raúl Temprano, ¿vale? Él nos va a hablar de modelos aplicables en la Comunitat Valenciana de otras normativas y otras comunidades autónomas, y así también pasaremos a esa parte un poco más reveladora de lo que se está haciendo en otros territorios que podamos coger nosotros. Haremos un control-C, control-V de todo aquello que sea bueno para nuestro territorio. Le damos paso a Raúl. Están con el tema del sonido. Él es consultor turístico y empresario con más de 25 años del sector, ¿vale? Ha conseguido, por cierto, entre otros reconocimientos, el Premio Nacional de Turismo Activo FITUR 2019. Compagina su trabajo de consultoría con también un trabajo docente para profesionales del sector turístico. Nosotros hemos sido alumnos también suyos. Y es miembro del Consejo de Turismo de la Junta de Castilla y León, y para más INRI también es autor de varios libros sobre ocio, turismo y tiempo libre, entre los que destaca una reciente publicación que os invito a echarle un vistazo con la editorial Paraninfo, de uno de los manuales para la formación de los técnicos superiores en los nuevos ciclos de turismo de la formación profesional reglada. Es decir, abramos bien los oídos, ¿no? Veamos bien, porque tenemos aquí, la verdad, unos ponentes que es un gusto escuchar, porque nos van a ser, lo que decía, muy reveladores de cosas que copiar para nuestro territorio aquí en la Comunidad Valenciana. Bienvenido, Raúl, gracias por participar. Muchas Estamos a gracias distancia con todo abierto y nos podemos quitar mascarillas. Pues muchas gracias a vosotros por invitarme y sobre todo por este aforo, que es un placer ver gente interesada en esto y sobre todo gente con esta cualificación, porque veo que en la sala hay personas de la administración, técnicos en turismo, y esto es muy importante, ¿no? Que haya este interés por el turismo activo. Pues sí. Bueno, hablando de esto de los cambios normativos, bueno, ¿a qué se debe, ¿no? Que la mayoría de las comunidades autónomas estén realizando estos cambios normativos en los últimos años? Antes estaban paradas y ahora de repente todos activándonos en el mundo del turismo activo. Cuéntanos. Bueno, esto... A ver, muchas veces se dice que la normativa parece que es como lo que quiere dejar el político, ¿no? Parece que entra un político y quiere cambiar la normativa para que quede algo, ¿no? Esto es como una cultura que tiene el pueblo, un comentario que hay, pero esto no es cierto. La realidad es que las normativas articulan los desarrollos de los sectores y son la base, son el esqueleto del desarrollo de un sector. Y cuando un sector se desarrolla por delante de su normativa, requiere modificación. Y esto es lo que ha pasado en el turismo activo. La mayoría de las normativas, los decretos, las normativas sectoriales del turismo activo son del año 2000, las primeras, 2010, 2012, por ejemplo, en el caso de Comunidad Valenciana. Claro, es que del 2012 al 2022 han pasado 10 años y 10 años, en estos últimos 10 años el turismo ha cambiado todo de una manera extrema, ¿no? Además de la pandemia que hemos pasado, ha habido grandes cambios y sobre todo en turismo activo, que es un sector muy nuevo. Todo esto requiere una modificación que se ha notado en la mayoría de las comunidades. Hay que pensar que hay comunidades que han multiplicado por 5 la afluencia de turismo activo. O sea, estamos hablando, por ejemplo, de Andalucía o en el caso de la Comunidad Valenciana o en el caso de Castilla y León. Entonces, pues hemos pasado de tener 150.000 turistas activos al año a 1 millón en 4 o 5 años. Esto es una realidad que ha ocurrido. Entonces, estos volúmenes turísticos requieren una ordenación, porque si no, al final lo que va a ocurrir es que se nos va a dar la vuelta. Vamos a tener un problema en vez de una oportunidad. Y yo creo que este es el motivo por el que hay todas estas ordenaciones en los últimos años. Muy bien. Y a la hora de plantear estos cambios normativos en otras comunidades, ¿qué problemas os habéis encontrado? Bueno, yo creo que han salido un poco por aquí ya estos problemas, ¿no? A ver, en primer lugar, continúa habiendo un desconocimiento del turismo activo. Esto es una realidad. Y muchas veces se ve pues, en los medios de comunicación, a veces en la administración pública también, ¿no? Los técnicos en turismo son personas con mucha experiencia en modelos turísticos más tradicionales, como puede ser el alojamiento, la restauración, pero el turismo activo es muy reciente, entonces en ocasiones hay este desconocimiento de lo que realmente es el turismo activo. Pero es que le pasa al propio empresario, o sea, el turismo activo es muy amplio, estamos hablando de más de 60 modalidades. Entonces el empresario que se dedica a una cosa no tiene por qué conocer de otra. Entonces a veces el propio empresario cree que bueno, todos creemos, ¿no? Las personas creemos a veces que el mundo es lo que tenemos a nuestro alrededor y el empresario de turismo activo cree que el turismo activo es lo que él hace, pero el turismo activo es muy amplio. Entonces, en primer lugar, a veces hay que vencer este desconocimiento por parte del legislador, de la administración y de los propios empresarios, ¿no? Y por otro lado, también el turismo activo, al desarrollarse en un medio natural,
al final entronca con un montón de normativas. Si no hay una normativa firme y clara turística y sectorial y unos decretos concretos del turismo activo, al final estamos en un saco roto donde todo el mundo mete mano. Y nos encontramos con que hay normativas medioambientales que nos afectan, hay normativas deportivas, hay normativas... Luego entramos en todos los temas municipales, ¿no? de pequeñas normativas municipales, regulaciones municipales. Bueno, entonces esto suele ser un problema, sobre todo con aquellas normativas más proteccionistas, como suele ser medio ambiente, ¿no? O las normativas de monte, reguladoras de espacios naturales, de espacios públicos. Estos son problemas importantes, pero también tenemos una ventaja, es que llevamos 15 años haciendo normativas de turismo activo, entonces nos hemos ido dando golpes y aprendiendo, y ahora mismo pues ya sabemos cuáles pueden ser los caminos para encajar las cosas. ¿Y cuáles son esos caminos? Bueno, a ver, podríamos decir, ¿cuáles son esas normativas de las que hablaba Esther, que también estamos todos aquí ávidos de conocer, de referencia, ¿no? Para nosotros poder copiar y no volver a caer en los mismos errores que en otros lugares? Claro, bueno, pues es que esto... A ver, lo de hacer control-C, control-V aquí en temas de normativa es muy peligroso. Bueno, porque he intentado. Hablamos de que toda España tiene, bueno, salvo 3 comunidades, como decía Óscar, que están desarrollando en estos momentos decretos específicos de turismo activo, todo el mundo tiene desarrollado un decreto. Pero la verdad es que la mayoría de esos decretos es, por decirlo de alguna manera, la primera edición, la primera versión. O sea, no había nada, no existía ni la palabra turismo activo. Hay que entender que yo, por ejemplo... que se podría decir que llevo mucho tiempo, ¿no? Pero que realmente no llevo mucho tiempo, porque es que 20 años en un sector es un sector nuevo. O sea, es que antes de nosotros esto no existía, no estaba el turismo activo. El turismo activo ha empezado en España hace 25 años, por ahí. Entonces, aunque se supone que llevamos mucho tiempo, no llevamos mucho tiempo, no nos engañemos. Bueno, llevas todo el tiempo que esto existe. Bueno, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero no, claro. Pero no es que el sector tenga mucho tiempo, como puede tener una tradición hostelera o una tradición turística en Valencia de alojamiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la primera regulación se puso un poco para ordenar unas cosas muy básicas, para hacer definiciones, conceptos muy básicos del turismo activo. Y esto rápidamente quedó obsoleto, quedó insuficiente. Entonces, copiar y pegar de otras normativas que tienen ese mismo formato, simplemente un formato de definición, de listado de actividades, de conceptos muy básicos, pues sigue siendo insuficiente. Entonces, al final nos encontramos con que todas las comunidades autónomas tienen normativas, pero que la mayoría de ellas, el 90%, es esa primera edición, esa primera normativa que salió, que es simplemente una definición, una diferenciación de lo que es turismo activo, unos conceptos muy básicos de garantías para el usuario, muy básicos, de seguridad, a veces de escribir unos buenos propósitos, pero no de una normalización. Entonces, ¿podemos coger y copiar otras normativas de turismo activo y aplicarlas aquí? Yo diría que sí, siempre y cuando los territorios sean similares. Esto es muy importante, porque el turismo activo depende de los bienes o las oportunidades que nos dan los territorios, el entorno natural. Nosotros lo que hacemos es realizar actividades experienciales para el turista en un entorno natural. Entonces, no podemos hacer comparaciones en entornos de costa con entornos de montaña, o en entornos donde hay un alto nivel, por ejemplo, de interpretación ambiental, de fauna, de flora, con entornos en los que lo que se busca a lo mejor son actividades más intensas, más adrenalínicas, si queréis poner esta palabra, ¿no? Que no me gusta mucho, pero bueno, que puede ser también. Entonces, es muy diferente, entonces no se pueden copiar normativas. Antes, y citaba muy bien Óscar de ANETA, el presidente ANETA, la diferencia que puede haber entre comunidades como, por ejemplo, Aragón y Castilla-La Mancha, pues es que son claves. Estamos hablando de, por ejemplo, comunidades con alta montaña, con Pirineo, con nieve, pues probablemente le encajan una serie de cosas que no encajan en Valencia de ninguna manera, ¿no? Entonces, bueno, esto hay que tener un poco de precaución. Pero sí que es verdad que si hacemos un ejercicio de mejores prácticas, ¿no? de benchmarking más amplio, con una visión más grande, sí que hay otras normativas que podrían encajar en el turismo activo, que no tienen por qué ser ni siquiera turísticas. Y aquí sí que os puedo hablar de cosas que hemos cogido, ¿no? De copiapegas que hemos hecho de otras cosas que han encajado muy bien. Por ejemplo, los sistemas de evaluación de riesgos de la normativa laboral, sabéis que pues, cualquier empresa requiere que se haga una evaluación de riesgos de sus puestos de trabajo, ¿no? Esos son unos modelos muy estudiados, muy desarrollados durante muchos años, muy sistematizados, que son muy fáciles de adaptar, por ejemplo, a los modelos de actividades de turismo activo. Entonces, es muy interesante que, por ejemplo, exista un sistema, un procedimiento que pueda estar normalizado, incluido en la ley,
en la que el empresario, mediante una figura de responsabilidad, tiene que sistematizar unas evaluaciones de riesgo de sus actividades. Y en esas evaluaciones de riesgo, que son documentos que se presentan a la administración y están registrados, se establecen medidas mínimas, asunciones de responsabilidad, perfiles profesionales, cualificaciones. Y ahí es donde el empresario puede decir, yo voy a hacer esta actividad, pero cuidado, esta actividad la hago en estas fechas y con este tipo de personas. Y ahí es donde podemos definir muy bien, por ejemplo, garantías. Hay que entender que el gran error que se comete normativamente en turismo activo es intentar dar soluciones fáciles a conceptos generales. Y la solución fácil a conceptos generales es decir, la espeleología es peligrosa. Este silogismo que hacemos aquí es un error. Entonces, querer hacer esto y decir, como la espeleología es peligrosa, ponemos este tipo de titulado o exigimos esto. Esto es un error, porque la espeleología es peligrosa, depende con quién la hagas, en qué entorno y cómo se haga esto, ¿no? La espeleología puede ser entrar a una cueva horizontal súper sencilla, hacer una visita geológica sencilla con una familia, donde no hace falta prácticamente medidas de seguridad. O puede ser entrar a la caverna del infierno, ¿no? Por poner aquí un ejemplo así un poco humorístico. Todo eso es espeleología igual. Entonces lo que requiere es este tipo de formatos. Y aquí sí que, por ejemplo, la evaluación de riesgos de laboral nos permite modelos muy interesantes que podríamos aplicar en turismo activo y que en otras comunidades hemos puesto. Otra normativa que no tiene nada que ver con el turismo, pero que también es aplicable, por ejemplo, son las normativas de industria. En las normativas de industria encontramos también la necesidad de capacitar a los profesionales, ¿no? Por ejemplo, un electricista que tiene que montar una instalación, tiene que tener una capacitación para poder luego firmar unos boletines que diga que esto funciona y que no tiene riesgos y que garantiza esta instalación, ¿no? Entonces, ¿cómo se llega a eso? ¿Tienen que ser ingenieros todos? ¿O tienen que tener todos una formación profesional? O sea, ¿cuál es la llegada a esa capacitación? Sería muy difícil, ¿no? Llegar por una titulación. ¿Qué se hace? Se pone un canal intermedio de cualificación que es un modelo o de carnet profesional o de, bueno, una cualificación, ¿no? Y ahí se buscan las vías para equiparar, para homologar una serie de titulaciones, de conocimientos, incluso de experiencia, a ese modelo de carnet profesional. Pues estos son modelos legislativos que podríamos aplicar en turismo activo y que subsanarían también este problema que tenemos de las cualificaciones. Esto, por ejemplo, se ha implantado en Castilla y León recientemente, en el último decreto, y es un modelo que puede funcionar y que está funcionando y que da respuesta a muchas cualificaciones, ¿no? Porque, bueno, pues porque no hace falta, a lo mejor para una pequeña instalación no hace falta ser un ingeniero. Es que es más, es que si quieres buscar ingenieros para que te haga una pequeña instalación eléctrica en tu casa vas a incurrir en un gran problema, que es lo que nos está pasando en turismo activo. Bueno, pues este tipo de normativas sí que pueden encajar. Y luego ahora tenemos un esquema, yo creo que es excepcional para el turismo activo y para la formación. Y además, he oído antes que está por aquí el director general de formación profesional, ¿no? Que no sé si está... acaba de salir. Bueno, qué lástima. Qué lástima. Bueno, pues ahora mismo, por ejemplo, hay un desarrollo ya bastante amplio de lo que son los modelos de cualificación vinculados a los certificados de profesionalidad. Sabéis que estos son unas formaciones modulares que están totalmente vinculadas con la formación profesional y que lo que buscan un poco es buscar estas líneas, estos vínculos entre la cualificación profesional de personas que a veces no tienen una titulación, pero sí tienen una experiencia, sí tienen una serie de conocimientos, sí tienen una serie de certificaciones, y todo eso se puede aunar en procesos de acreditación de la experiencia. Esos esquemas están hechos, están funcionando. En Comunidad Valenciana, por ejemplo, ya están abiertos, ya no son... antes eran procesos que había que convocar, que eran muy tediosos administrativamente, pero desde hace un año y medio creo que ya están abiertos esos procesos abiertos de la cualificación de las competencias. Pues esto es un camino idóneo también para el turismo activo. O sea, hay que intentar encajar en este tipo de normativas que ya están implantadas. Yo creo que por ahí sí que tendríamos esquemas más que buscar un copia-pega directo de decretos de turismo activo. Vale, de hecho, mi siguiente pregunta, Raúl, iba un poco en la línea de lo que estabas comentando, porque iba a decirte eso, ¿qué necesidades veías tú actualmente en la Comunidad Valenciana a nivel de titulación y cualificación respecto a las soluciones que hayan dado en otros territorios, ¿no? Pero estabas hablando un poco del modelo de industria, que puede ser algo similar, el tema de los modelos de cualificación. Las necesidades se repiten y fijaros que en cualquier foro que hablemos... la problemática es la misma en todas los Al final siempre hay una necesidad clave y yo creo que este es el enfoque de todos. O sea, aquí el centro es el turista. El centro de todo esto que estamos haciendo aquí es el turista. O sea, nosotros estamos todos aquí trabajando para que una persona venga y salga entusiasmado de Valencia. Esta es la realidad. O sea, nos visite,
vaya por ahí contando lo maravilloso que es esto, traiga más gente y generemos un modelo de calidad, de visita diferencial y de destino. Este es el centro. Entonces, lo primero que hay que hacer es dar garantías a ese turista. La primera necesidad es garantizar. Así como hay otras normativas turísticas que garantizan una serie de cosas, como puede ser las condiciones de anulación de una reserva o, bueno, una serie de cosas que ocurren en cualquier viaje o en cualquier visita, pues en turismo activo no, estamos muy centrados a veces porque como creemos que vamos a estar siempre expuestos a un riesgo mortal, parece que en el turismo activo siempre hay un riesgo absoluto, que no es cierto, pues nos centramos mucho en ese tipo de cosas y descuidamos cosas que realmente garantizan pues el bienestar de un turista, como puede ser este tipo de cosas, ¿no? Una anulación, una reserva, un pago fraccionado, una devolución, ¿no? Que es donde se genera la mayoría de los conflictos. Entonces, por un lado, la primera necesidad es dar garantías al turista. Pero por otro lado, y esto ha salido ya también aquí en Manuel Samillán, el abogado que ha venido a hablar de este tema, y Óscar igual, la seguridad jurídica. A ver, no nos engañemos. Si queremos atraer inversión turística, o sea, si queremos que un empresario suelte un buen dinero en una inversión a largo plazo y haga un buen proyecto interesante en turismo activo, tenemos que dar unas garantías de continuidad y de protección. Lo que no podemos es pedir esto a los empresarios, que hagan proyectos a largo plazo, que inviertan, que hagan instalaciones de calidad, que hagan empleo, si hay una inseguridad donde ni siquiera se sabe muy bien cuál es la ley que les afecta, ¿no? Entonces, esto es muy necesario para un desarrollo de calidad. Y la calidad tiene que ver con infraestructura, con inversión, con empleo, con capitalizar una idea. Y para esto tiene que haber esta seguridad jurídica. Y bueno, y luego hay otro problema muy grande que sobre todo tiene que ver con los trabajadores, con el empleo, que es la cualificación. Al final, ¿qué hace falta para ser un guía en turismo activo? Porque es que tenemos un mare magnum de cosas. O sea, de las 67 actividades que se pueden hacer, ¿cuál es la titulación o cuáles son las titulaciones? Porque realmente, si nos vamos al ámbito deportivo, de las 67... Quedan 7. Exactamente, o sea, de las 67 actividades que hay ahora mismo reconocidas en Valencia, en la Comunidad Valenciana, solamente hay una correspondencia con 6 deportes que podrían estar en el ámbito deportivo. Entonces, esto es otra solución que tenemos que dar, una solución a un ámbito profesional, porque eso significa empleo. Y el empleo, en este caso, el empleo es muy bonito verlo siempre desde el punto de vista, ¿no?, del desempleo, ¿no?, por buscar la contraria, ¿no? Hay tantas personas desempleadas en el medio rural y ahora generamos empleo y tantas familias, vale. Pero es que hay un segundo problema, que es que los empresarios no encontramos trabajadores. O sea, es que no hay trabajadores ¿Y por qué? Pues porque no hay cualificación, porque no hay inversiones a largo plazo que generen infraestructura y beneficio suficiente para poder responder económicamente a esa cualificación, ¿no? Entonces, esto es algo que normativamente deberíamos estructurar. Vale, y Raúl, una pregunta. Tú que has participado en el desarrollo de la normativa en otras comunidades, en la tuya, también en Castilla y León, y que has participado tanto en la redacción del decreto, ¿no?, del nuevo decreto de turismo activo, pero también al mismo tiempo has trabajado codo con codo con los grupos de trabajo de la Ley de Profesiones del Deporte, porque allí también lo han tenido, bueno, un poco similar, ¿no?, al modelo de aquí. ¿Cómo fue ese trabajo y qué aprendizaje has podido sacar que nos pueda un poco ayudar para los pasos que nos vienen aquí en la Comunidad Valenciana? Yo creo que se ha dado aquí una idea muy importante, que es, a ver, ese trabajo es de la administración. O sea, quien tiene que... Eric lo ha dicho clarísimo, y es que es verdad. Además está muy bien porque a veces este discurso no lo encontramos tan claro, ¿no? Y aquí hay una persona que nos ha dicho claramente, no, esto es responsabilidad nuestra, lo tenemos que hacer nosotros. Esto es así. ¿Qué pasa? Que esto hay muchas maneras de hacerlo. La peor de las maneras es hacerlo desde un despacho. Nos metemos en un despacho, hacemos una normativa y para adelante. Esta es la peor de las maneras, la que no funciona y la que hay que corregir continuamente. La mejor de las maneras, la que funciona es, vamos a intentar abrir, vamos a intentar buscar diálogo y sobre todo información. Vamos a enterarnos de qué es lo que está pasando, de cuáles son las necesidades. Y para esto hay que hablar con todos los agentes. Y los agentes son, lo primero, los clientes, el turista. Hay que saber qué necesita el cliente, qué reclamaciones hay, qué necesidades hay, ¿no? Y ahí hay una serie de agentes que pueden representar a nivel de consumo. En segundo lugar, el empresario. Hay asociaciones que, por ejemplo, tienen esta disposición tan buena que tenéis vosotros, ¿no?, de decir, oye, vamos a destinar el tiempo nuestro productivo de nuestras empresas a intentar trabajar en un sector, que esto es
súper loable, vamos, sobre todo en la situación actual. Y estas son personas que podrían participar, ¿eh? Pero luego también hay que hablar con sindicatos, por ejemplo, o sea, con representantes de los trabajadores. Hay que hablar con empleo. O sea, hay una serie de agentes ahí, hay que hablar con educación, con formación profesional. Hay una serie de agentes que están implicados. Si conseguimos hacer una estructura en la que toda esa gente participe, al final quien tiene que hacer la ley, el legislador, que es la propia administración, como bien nos ha dicho Eri, lo va a tener muy fácil. O sea, va a tener un camino muy andado y va a hacer unas fórmulas más sencillas. Esto es lo que hemos intentado hacer en Castilla y León. Pero no os engaño, esto no fue así. O sea, realmente, por ejemplo, la ley del deporte en Castilla y León se implantó un poco de golpe porque había una serie de plazos. Sabéis que la ley del deporte parte de una exigencia, incluso a nivel constitucional en toda España, de que hay que implantar en todas las comunidades, ¿no? por competencia autonómica. Entonces, esto se implanta un poco de golpe, ¿no? Sin una serie de consultas y a lo mejor ni de estudio. Y nos encontramos con que algo que puede ser muy beneficioso, porque la ley de los profesionales del deporte al turismo activo nos beneficia siempre y cuando sea abierta, no excluyente. O sea, un profesional deportivo es muy interesante para una empresa de turismo activo, siempre y cuando no sea el único. Esto es muy importante, entenderlo. Entonces, algo que podía beneficiarnos se nos vuelve en contra, pero a nosotros y a ellos. O sea, el gran problema que ha tenido, por ejemplo, la ley de profesionales del deporte en Castilla y León es decir, vale, ahora a ver cómo encontramos para todo el deporte escolar o para todo el deporte competición amateur técnicos deportivos. Ese ha sido el gran problema. Imaginaros si hablamos de fútbol en colegios, o sea, esta es la realidad. O sea, el padre que lleva toda la vida o la madre que lleva toda la vida de entrenadora de los chavales con toda su buena voluntad, con todo el cariño, de un día para otro le dicen, no, es que tienes que ser un técnico deportivo. O sea, esto es hacer, si me permitís la expresión, catacroc. Es que es imposible cubrir la demanda. Y esto nos ha pasado con el turismo activo y con otros sectores. Entonces, una vez que se implanta esa ley, nos encontramos en que hay que dar marcha atrás, ¿no? Generar grupos de trabajo, hacer una modificación de una ley, que esto es, bueno, los que trabajáis en la administración sabéis que es muy difícil y muy tedioso y tocar muchos botones para cambiar todo eso, hacer recursos que a través de orden, decreto, se habilite para arreglar soluciones que no han sido correctas. Este ha sido un poco el problema que nos hemos encontrado. Entonces, yo creo que el camino que estáis planteando aquí es el correcto, ¿no? La administración tiene que hacer esa ley, ¿todos de acuerdo? Y es la responsable al final de que eso sea así, y la responsable de tomar decisiones que a alguna gente no le gustará, porque no siempre vamos a estar todos de acuerdo en todo y habrá que tomar una decisión, pero hay muchos agentes que pueden ayudar y pueden facilitar y pueden informar. Hablando un poco, Raúl, de esa garantía turística, de esa garantía poniendo el centro, ¿no? El foco en el turista, en el visitante que nos viene a contratar actividades, y hablando, como hemos hablado con Manuel y con Óscar, de esos riesgos, accidentes, reclamaciones y responsabilidad jurídica, ¿qué solución normativa podría aplicarse para garantizar esa seguridad? El accidente en turismo activo es como el gran miedo, ¿no? Siempre, porque hay una posición que tuvo el turismo activo en su inicio, que incluso llegó a llamarse en algunos sitios deportes de riesgo. Cuando todo esto empezó en los años 90, en algunos sitios, en algunos territorios, en algunas denominaciones se denominaban deportes de riesgo, ¿no? Y claro, esto ya es como decir, yo creo que ya está un monólogo por ahí de un cómic que dice, a ver, ¿quién está loco para decir, voy a hacer una cosa peligrosa, ¿no? Es que esto no es así, esto fue algo, un inicio que ocurrió en un momento concreto que es casi de la prehistoria, que fueron los años 90. Pero todo esto ha cambiado totalmente. O sea, ahora mismo son residuales las actividades de turismo activo, que lo que buscan es esto, es adrenalina o intensidad. Lo que busca ahora un usuario es otra cosa, es una experiencia en el medio natural, es una vivencia compartida, es otra historia, no tiene nada que ver. Es más, la mayoría de las empresas que puramente se dedicaban a este tipo de actividad adrenalínica han cerrado, pero han cerrado por un tema de demanda, porque es que no hay demanda, es que el público quiere otra cosa, ¿no? Pero esto ha pasado en general en todo el consumo de ocio. ¿Es la misma la actividad nocturna que se hacía en los años 90 en Levante que la que se hace ahora? Pues ni de lejos, ¿no? ¿O es lo mismo el turismo que vivíamos? Algo residual queda todavía. Algo residual queda. Algo residual queda por ahí. Algo adrenalínico queda por ahí. Algo adrenalínico y residual queda por ahí. Quiero decir que es un tema cultural y social, o sea, lo vemos, ¿no? Es lo mismo el tipo de turismo que se hacía, de alojamiento, de visitas, que se hacía en los años 90 que ahora. No, pues el turismo activo ha cambiado. Lo que pasa es que ese pozo del riesgo, del accidente, es algo como que parece que ha quedado, sobre todo cuando no se conoce en profundidad el sector y lo que estamos haciendo. La mayoría de las actividades que estamos haciendo, la mayoría, el 98%, son actividades que denominamos soft.
O sea, son actividades súper sencillas, familiares. Lo que busca la gente es poder participar algo con sus hijos o poder participar con alguien que no tiene una buena condición física y puede disfrutar de eso tranquilamente. Entonces no podemos hablar de piragüismo y asociar el piragüismo a una destreza deportiva con piragua, ¿no? Porque lo que hacemos muchas veces es un paseo en una embarcación que bueno, que se puede llamar piragua porque es similar, pero que no tiene nada que ver. Es más una canoa, quizás, o algo de este tipo, ¿no? O sea, realmente decir que hacemos senderismo, pues a veces es un poco atrevido. Realmente lo que hacemos son pues, unos recorridos a pie por el medio natural, interpretando unas zonas, donde combinamos a veces pequeños juegos o pequeñas sorpresas. Esto es lo que se hace en turismo activo ahora mismo, en la mayoría de los casos. Y lo que es, por lo menos en estos territorios. Yo no os digo que a lo mejor en Pirineo, ¿no?, haya una alta cantidad de actividades de barranquismo puro y duro. Esto es así, pero porque son territorios diferentes, ¿no? O en zonas de alta montaña haya una cantidad importante pues, de alpinismo, ¿no? De ascensión a cumbres invernales. Sí, esto sí lo hay, pero es que aquí no. Ni aquí, ni en Castilla-La Mancha, ni en Andalucía. O sea, esto es así. Son distintos territorios. Entonces, muchas veces lo que se busca es esto. Entonces, ahora decimos, vale, ¿y cómo aún así es necesario hacer una evaluación y evitar un accidente? Por supuesto. O sea, hay que entender que un accidente en nuestro sector nos daña a todos y daña al territorio. O sea, cuando hay un accidente en una actividad de turismo activo, no se diferencia ni la empresa ni la actividad. Se habla de un lugar, de un territorio, de un destino donde ha habido un accidente. Y esto es un daño terrible para todos. Entonces es muy importante esta protección de la salud y de la seguridad. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues antes se hablaba de modelos específicos que hay, por ejemplo, de evaluaciones de riesgo, de protocolos, que de alguna manera tienen que estar implementados y controlados, registrados por la administración pública. Pero el gran error a veces es entender una actividad como un concepto general. O sea, entender, por ejemplo, el piragüismo como un concepto general. Para hacer piragüismo hay que hacer esto. No. De lo que se trata es de determinar concretamente cómo, dónde, quién y con quién se hacen las actividades y entonces sí, ahí hacer unas medidas preventivas concretas, una evaluación concreta. No se puede llegar a conclusiones del tipo el piragüismo es peligroso o el surf es peligroso, no. Mirad, el único indicador que hay realmente para medir la peligrosidad en una actividad, que viene del ámbito deportivo, es una estadística que lo que mide es el número de accidentes por cada 1000 horas de práctica. Esto es una estadística general que usan, por ejemplo, los seguros y, bueno, que se usa, pues, yo creo que hasta en el Instituto Nacional de Estadística sale unos indicadores de este tipo. Bueno, pues si vais a esta estadística, vais a ver que ni siquiera está ninguna actividad de las que nosotros hacemos dentro, yo creo que de las 20 primeras. ¿Sabéis cuál es la primera, no? El fútbol. Pues, sí que, vamos, es que yo os invito a que cualquier señor de una edad similar a la mía, ¿no?, entre los 45 y 50 por ahí, mañana diga, ostras, que me gusta mucho el fútbol, voy a practicarlo, ¿no? O sea, la probabilidad de que tengáis una lesión es altísima. Por ejemplo, el atletismo amateur, todo lo que tiene que ver con el iniciarte a correr, todo este tipo de cosas, esto genera una cantidad de actividad altísima. Todos los deportes de contacto, o sea, hay una serie de actividad deportiva. Se me ha ido. No. Pero ahora vuelta. Hay una serie de actividad deportiva que esto sí que es arriesgado, pero que responde a este indicador, que es el número de accidentes por cada 1000 horas de práctica. Lo que nosotros hacemos, en la mayoría de los casos, está tan protegido, porque el propio empresario tiene interés en proteger, que genera muy poca accidentabilidad. Antes nos lo decía Manu, ¿no?, que realmente la siniestrabilidad es baja, o sea, estadísticamente es muy baja. Entonces, ¿cómo podemos mejorar esto todavía? Yo creo que lo primero que hay que hacer en el decreto, en la norma, lo que hagamos, es evitar listados concretos de actividad, que esto es algo que parece que sale en todos los decretos, ¿no?, como un listado de 20 actividades, de 30 actividades. Yo sé que para el personal de la administración, para el funcionario, hablando en plata, o para el inspector o la inspectora, esto le ayuda mucho, porque un listado de alguna manera define un caso concreto y entonces le ayuda a decir, no, esto es esto y entonces requiere esto, ¿no? Pero esto es muy peligroso, porque esta concreción va a ser algo que siempre cambie y en turismo activo estamos cambiando continuamente de nombre, ¿no? Entonces sí que hay que hacer listados de actividades, pero a lo mejor no definiendo cada actividad, sino por tipos de actividad, por categorías. Esto, por ejemplo, son modelos que hemos implantado en Castilla y León y en otras comunidades donde a lo mejor no se habla de piragüismo o no se habla de, sino que se habla de
recorridos con embarcaciones por aguas tranquilas, este tipo de definición. Por ejemplo, Raúl, ¿eso es lo que aparece en estos carnets profesionales? Claro, exactamente. Entonces, ese tipo de definición más amplia, que sí que delimita un riesgo, porque ya estás hablando del factor clave de riesgo, que es agua tranquila o agua brava, esa categoría ya se puede asociar, por ejemplo, con una cualificación y también con unas medidas preventivas, ¿lo veis? Y entonces ahora estamos aplicando, ahora somos proteccionistas y duros en aquellas actividades que efectivamente pueden conllevar unos riesgos graves, pero también somos justos y suficientes en aquellas que no. Y esto nos va a permitir mover empleo, mover titulación, y yo creo que esto puede ser un poco la idea. Muy bien. Y saliendo del turista y yéndonos al empresario, y hablando otra vez de esa competencia desleal que muchas veces sufre, ¿cómo lo han hecho en otras comunidades autónomas para evitar un poco esa inseguridad jurídica? Bueno, yo creo que la competencia más que desleal es irregular, ¿no? Porque la realidad es que si ahora estuviéramos en un foro de medio ambiente, tendríamos un grupo de personas dedicadas al medio ambiente hablando de que en turismo activo les hacemos competencia desleal. Y si estuviéramos en un foro, a lo mejor, yo qué sé, de transporte, pues estaríamos de un grupo de personas que se dedican al transporte turístico diciendo que, o sea, ¿cuál es el problema? El problema es que a veces las regulaciones no son claras. Y entonces quedan lagunas donde todos nos encontramos dolidos, ¿no? Porque no nos encontramos identificados. Entonces, ¿cuál es la solución para esto? Pues lo primero, hacer un decreto realmente que defina qué es la actividad y qué no es actividad. Y la actividad de turismo activo está muy clara, o sea, está muy bien definida. Requiere una contraprestación económica. Esto es lo primero, requiere un contrato, ¿no? Y es un cliente que entra y sale, no es un socio deportivo, no es nada de esto. A veces no es que esto es una actividad deportiva. Si es una actividad deportiva estará dentro de una regulación deportiva, dentro de un club deportivo, con unas personas asociadas, dentro de una federación. Esto es una actividad deportiva. Entonces, lo que requiere a lo mejor es que nosotros definamos claramente las cosas, lo que es y lo que no es. Y lo segundo que yo creo que es muy importante es que hay que dotar a la administración de medios. Los servicios de inspección turística en la mayoría de las comunidades autónomas están a tope, porque pues se tienen que encargar de muchos establecimientos turísticos, ¿no? Y a veces no tienen medios suficientes para todo esto. Si además les incorporamos todo el turismo activo con el desconocimiento que hay de turismo activo y con una clave del turismo activo que es la falta de establecimiento, es que en turismo activo las actividades a veces se hacen en un entorno en el que no hay un establecimiento donde puede un inspector a ver o a comprobar. Es más, y teniendo en la sala a Manuel, nuestro abogado de cabecera de hoy, le podríamos preguntar, ¿no? A veces el mayor problema que hay cuando hay un accidente es encontrar la empresa, porque no tiene una ubicación, no hay una exigencia de un establecimiento, ¿no? Entonces es muy difícil ir a un sitio a ver una empresa y encontrar una documentación, a encontrar un material, porque esto no se exige en la norma, ¿no? Entonces esto dificulta mucho el seguimiento. Sí. Perdona, si te puedo interrumpir un segundo, que quería explicar un poco. Un segundo, que te va a llegar enseguida el micro. En referente a encontrar a la empresa, yo creo que es bastante sencillo encontrarla. O sea, simplemente con buscar qué actividades va a hacer ese día o qué está haciendo, enseguida es fácil encontrarla. De hecho, en la Comunidad Autónoma de Aragón, los policías encargados de eso van a pie de río para los del rafting o van a pie de barranco para los del barranquismo. O sea, encontrarse se encuentra a la empresa. Una vez ha pasado todo, pues ya es tarde, ¿no? Ya no hay solución del accidente. Simplemente era eso, matizar un poco eso. Sí, tienes razón, o sea, sería relativamente fácil ponerte en una playa, por ejemplo, a buscar las empresas que hacen surf, ¿no? O en un río a buscar las que hacen barrancos, ¿eh? Pero fijaros que pero esto ya no es una inspección ordinaria. O sea, un inspector de turismo o un inspector de sanidad o un inspector de otro ámbito debería hacer un control ordinario. No tiene que ir de alguna manera a buscar la falta o no tiene que ir a buscar una vez que ha ocurrido el fallo, ¿no? El error. Debería hacer una inspección ordinaria. Esto se dificulta mucho en turismo activo por lo que te digo, porque no hay exigencia de establecimiento en muchas comunidades. Entonces, si tú quieres ir a comprobar si esa empresa tiene los seguros, o pues tienes que mandar un escrito solicitándoselos que te la envíe, con lo cual es muy difícil ese control, ¿no? Entonces, bueno, pues una solución que se ha puesto en algunos sitios es esta exigencia de establecimiento en algunos casos. Hay algún tipo de empresa
que por lo que hace requiere que tenga un establecimiento. Yo creo que todos podemos entender que una empresa, por ejemplo, que hace, pues no sé, barranquismo y utiliza una serie de materiales que tiene que higienizar, que limpiar, que cambiar, pues debería tener un espacio donde aquello lo tenga almacenado y limpio y que se pueda comprobar, ¿no? O una empresa que hace a lo mejor buceo, pues debería tener un lugar donde tiene todo ese material de seguridad controlado y esos son espacios que se deberían poder inspeccionar. Entonces, esto puede ser una posibilidad, esa ubicación de un establecimiento. Otra de ellas muy clara es el tema de controlar la cualificación, o con modelos de carnet profesional o como lo queráis llamar, pero que se pueda controlar, o sea, que haya una documentación directa que tú si paras a un grupo por la calle, lo mismo que a un guía turístico. Por ejemplo, ahora encontráis un grupo de turistas por aquí por el Turia con un guía que le está explicando las cosas y tú puedes pararles y decirle, oiga, ¿este señor quién es? Y este señor te sacará un carnet de guía. Y es más, las asociaciones de guías turísticas con esto son muy duras. ¿Lo veis? Esto es así. Pero claro, tú paras a un grupo por la montaña y ¿este señor quién es? Y identifíquese, ¿no? Ya tienes que hacer una labor detectivesca, ¿no? De identificación, de muchas veces que lo hace la Guardia Civil o Seprona o entidades de este tipo, pero esto ordinariamente no se puede controlar. Entonces, a lo mejor estos modelos también de carnet profesional podrían ayudar. Y luego, sobre todo, hay que definir la cualificación. Es que no está definida la cualificación de las personas. Entonces, hay cosas que encajan, cosas que no. Muy bien, pues yo la batería de preguntas para Raúl ya la tengo disparada. Si alguien tiene alguna pregunta más aquí en el público, sí, César, por favor. Bueno, buenos días. Enhorabuena por la celebración del evento. Y yo quería preguntar, has comentado que no era bueno regular, redactar leyes ni normas desde los despachos. Entonces quería hacer una pregunta para ver qué piensas. Imagino que conocerás la ley de deportes de aquí de la Comunidad Valenciana. ¿Crees que esta ley se ha hecho desde un despacho y sin contar con todas las mesas o simplemente se ha excluido la mesa del turismo activo y de turismo? Es una pregunta y luego tengo otra. Bueno, me consta que la ley como tal no está todavía, es un proyecto, ¿no? Que creo que está en una fase de tramitación en Cortes ahora mismo. Entiendo, ¿no? Me corregí, sí, no es. Y me consta también que sí se ha escuchado a las partes, porque me consta que Nando, por ejemplo, como presidente, ha hecho una serie de alegaciones y se ha escuchado a las partes. A ver, yo no creo que haya mala voluntad nunca por parte de los legisladores. Yo creo que al contrario, o sea, la administración tiene toda la intención de tener buena voluntad. Es que no hay nada que le complique más la vida a una administración pública que una normativa mal hecha, ¿eh? Es que esto se vuelve, lo peor que te puede ocurrir en un servicio de turismo es que tengas una normativa que no sea completa. Esto luego es una locura para los departamentos territoriales de turismo, para los inspectores de turismo, o sea, es una continua reclamación. Esto es lo peor que hay. Entonces yo creo que hay buena voluntad. Me consta que en esa ley se ha escuchado a las partes, pero también es verdad que quizás quien está trabajando en esa normativa no es alguien que tenga un conocimiento profundo del turismo activo, porque he podido escuchar alegaciones donde se compara directamente la actividad turística con la actividad deportiva, ¿no? Y esto no es una realidad, ¿no? Y se habla de cosas, si me permitís la palabra, ya un poco antiguas, ¿no? De esto que os hablaba, ¿no? De actividad de riesgo, de modelos de turismo activo de los años 90 que ya no están, se sigue hablando de esto. Entonces yo creo que quizás ahí se está cometiendo un error. Sí que me consta también de que el Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana lo ha visto claro y ha hecho un dictamen donde ha dicho claramente que de lo que se trata aquí no es de fijar unas titulaciones, sino unas competencias, y que a esas competencias y esas cualificaciones se puede llegar por una serie de titulaciones que son nacionales o oficiales, o como lo queráis llamar, que son las deportivas, o por otras, que pueden ser igual de válidas si justifican la competencia. Esto sí que me consta, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor hay una serie de actores concretos con intereses concretos en el deporte que están haciendo fuerza, pero lo que es el legislador y lo que es la normativa, entiendo que es una normativa abierta. También yo, tal como he leído el proyecto de ley del deporte, está abierto y ahí cabe lo que queramos meter en turismo. Ahora tenemos que aprovechar esa oportunidad para dar ese paso ahora en turismo y decir, vamos a incorporar esta serie de cosas. Y luego ya la segunda es, sé que vamos a tener la capacidad todos, administración y empresas, de generar esa amortiguación a través del decreto o de lo que sea,
pero en caso de que no lo consiguiésemos, ¿crees que donde radican nuestras empresas, que son todos municipios de 200, 300 habitantes, en mi caso, por ejemplo, donde el recurso humano, ya lo has dicho, que es muy difícil y lo estamos viviendo esta temporada peor que muchas antes del COVID, ¿crees que en estos municipios donde estamos las empresas, la gran mayoría de las empresas, el catacroc que has hablado será mayor todavía que en las escuelas de fútbol y en las problemáticas que pueden tener las ciudades? Bueno, no es que lo crea, es que, a ver, yo me he estado interesando un poco por este tema antes de venir y por ejemplo, la Comunidad Valenciana ha hecho bastante bien el trabajo de la formación de técnicos deportivos antes de la implantación de la ley, pero de aquellos deportes más mayoritarios. O sea, en Comunidad Valenciana se han generado un montón de titulaciones deportivas vinculadas a baloncesto, a fútbol, a un montón de deportes mayoritarios que se hacen habitualmente en escolares y demás. Pero, por ejemplo, aunque se ha querido hacer, no ha habido tiempo suficiente para implantar esas titulaciones en el ámbito de los deportes asociados al turismo activo, que repito que son solo 7 de 67 actividades. Ahora mismo, si me corregís, yo un poco por el estudio que he hecho, creo que hay 23 centros abiertos solamente en toda la Comunidad Valenciana que imparten este tipo de formaciones. El más antiguo creo que lleva 3 o 4 años. Algunos son tan recientes que ni siquiera han hecho la primera promoción. O sea, es inviable que se genere el volumen suficiente de técnicos deportivos y de formaciones deportivas y de titulados deportivos para dar cobertura a 500 empresas y al volumen que moviste turistas en la Comunidad Valenciana. Es que estamos hablando creo que es la segunda o la tercera comunidad de España con mayor volumen de turismo activo. O sea, es que tenéis que creeros que sois la NBA de esto. O sea, estáis en la primera línea. Entonces no va a haber suficiente para cubrir esa demanda, es imposible. O sea, no va a haber. ¿Qué va a pasar? Que esto ha ocurrido en otros sitios. Entonces, como no va a haber, pues empezaremos a generar que si un periodo transitorio, que si un periodo habilitante, pero es que estamos poniendo parches en un problema que podemos subsanar. Entonces, bueno, pues en vez de llegar a estos parches, ¿no? O a estas ampliaciones que para ver si, pues yo creo que se puede meter mano. Luego hay que pensar en otra cosa, mira. Lo que necesita una empresa de turismo activo, a no ser que seas una superempresa, que hay 3 en España, es polivalencia. Yo no quiero tener al Messi de la escalada en mi empresa, por ponernos un símil futbolístico. No quiero, ¿por qué? Porque no lo quiero, porque lo que quiero es alguien que haga actividades con los niños en el rocódromo, que lleve una familia un día a enseñarles cómo es esto y hagan una pequeña experiencia sencilla. Y el Messi de la escalada, pues no va a estar a gusto conmigo, ni le voy a poder pagar lo que él le gustaría que le pague, ni va a tener una experiencia laboral satisfactoria. O sea, no voy a poder permitirme un desarrollo de su talento y de su carrera conmigo. Yo lo que quiero es alguien que sea suficientemente correcto, bueno, asequible, seguro, para poder hacer 4 o 5 cosas. Que puede hacer escalada, pero que también si un día puede ir con unas canoas con alguien, lo puede hacer correctamente. Y sobre todo quiero a alguien que sea atento, que sepa hablar correctamente, que sea educado, que sepa responder a un conflicto. Esto es lo que yo quiero. A estas competencias no le da respuesta la titulación deportiva. No le da respuesta ni por contenido ni por tiempo. Hay que entender que cada titulación deportiva son unos 2 años de formación, cada una de ellas, y un precio muy elevado. Sacar una titulación de técnico deportivo pues puede superar los 3.000, los 4.000 euros en algún caso. Entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Que yo para tener una persona que pueda hacer 4 o 5 cosas le tengo que pedir que haga más carrera que un cirujano en años? Que se gaste un dineral, que casi, si te paras a pensarlo, yo el otro día haciendo cálculos, digo, si es que esto cuesta casi como hacer odontología en una privada, si te quieres sacar todas las titulaciones, ¿no? Le estoy pidiendo esto ¿para qué? Para luego poderle emplear solamente a lo mejor en temporada, o a lo mejor durante una etapa de su vida, ¿lo veis? O sea, es que no es real, tenemos que buscar otras soluciones, porque no estamos en una realidad. Pues, Raúl, te voy a hacer una pregunta que nos hacen desde... Igual no estamos pasando de tiempo a lo... Bueno, un segundito, una que tenemos... Y nos comentan que si se conoce el turismo activo en profundidad por la ciudadanía y por la administración pública o encontramos aún falta de información, nos preguntan. Bueno, yo creo que todavía hay mucha falta de información, aunque la verdad es que estos trabajos, por ejemplo, que hacéis, por ejemplo, este tipo de trabajos, de catálogos, de promociones, pues es muy interesante porque al final lleva al público general lo que realmente hacemos, ¿no? Pero sí que es verdad que bueno, pues no todo el mundo conoce lo que es el turismo activo correctamente. Nos pasa con otros sectores turísticos, ¿no?
que pues a lo mejor si habláramos de turismo enológico, ¿no? El turismo del vino, pues tampoco todo el mundo sabe exactamente lo que es y a veces genera muchos prejuicios asociados a lo que hacemos. Esto en la ciudadanía, en el turismo en general, es una cosa relativamente preocupante o interesante porque al final pues tú puedes hacer una serie de campañas de promoción. Donde es preocupante esto es sobre todo en la administración pública, en los legisladores, en el servicio de inspección. Y yo ahí sí que veo que a veces hay desconocimiento en algunos servicios de inspección, ¿eh? No estoy hablando concretamente del territorio en el que estamos, pero yo sí que he visto que hay servicios de inspección turística en otros territorios con un desconocimiento total de lo que es el turismo activo. Pero no es por un problema suyo, es que al final tú mandas a un inspector turístico, por ejemplo, a que haga un acta diciendo si es correcto o no es correcta la homologación de unos arneses. Es que ese señor no tiene por qué, esa señora no tiene por qué tener formación en esto, ¿no? Entonces, probablemente antes de eso, lo que hay que hacer es una inversión en formación de esos servicios de inspección y también unos procedimientos, unas instrucciones internas claras de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que es correcto para facilitar el trabajo. Y ahí yo creo que sí que hay desconocimiento. Vale, y Nando tiene otra pregunta, por favor. Sí, Raúl, antes de nada, muchísimas gracias por tu ponencia y más que nada por responder también al compañero, a Javi, que ha hecho la pregunta del servicio de inspección. Y es que en CV Activa sí que también una de nuestras múltiples patas con la administración pues es este tema, ¿no? El combatir el intrusismo a través del servicio ya que tienen ellos mismos. Incluso hace un par de años, quiero recordar, bueno, justo antes de la pandemia, en las últimas jornadas presenciales antes del COVID, invitamos a la Policía Autonómica de Aragón, que allí sí que hacen inspecciones en puntos calientes, como bien decía Javi, en el propio barranco, pero por la diferencia del territorio también es cierto que allí hay muchísimas empresas, incluso de toda la geografía española, incluso grupos franceses que van allí a practicarlo. Aquí, no obstante, sí que intentamos copiar a raíz de ese intercambio, ¿no? Que estaba también el jefe de la Policía Autonómica de aquí y vino el de Aragón. Y estuvimos comentando de trabajarlo a través también, no solamente de la Policía Autonómica, sino del servicio de turismo. Y justo se frenó por el tema como bien digo, por el tema del año de la pandemia, que se frenó todo, pero sí que habían previstas inspecciones en puntos calientes. Pero claro, al final es lo que hablamos, puntos calientes en Comunidad Valenciana, pues a lo mejor se encuentran en Montanejos, que es la zona que trabaja Javi, en Oces del Cabriel, donde hay mucho rafting, donde hay mucho barranquismo, pero como bien decías, luego son pequeñas empresas que están muy atomizado todo. Muy atomizadas por el interior de la Comunidad Valenciana, que es más difícil. Y tampoco no tienen un calendario tan extenso como para comunicar cuándo hacen barrancos, cuándo hacen... Claro. Y se confunden estas, que sí que trabajan en esas zonas, con otras más furtivas que digamos cuál es el día y luego se esconden y vete a buscarlas. Era un poco por aclarar el punto de la pregunta y que es un tema que estamos trabajando también, el tema del intrusismo. De hecho, en CV Activa lo que hicimos fue trabajar a dos bandas, trabajar con la administración para los planes de inspección y para la inspección en puntos calientes y demás, pero también para el socio, para el empresario, haciéndoles fácil el trabajo si te venía una inspección, dándoles una ficha de producto, una ficha de... bueno, toda la documentación que les pudieran llevar de manera digital, tenerla en el teléfono para que en un momento determinado tú enseñas eso y ya... bueno, la predisposición hacia la policía es mucho mejor, hacia los clientes es una imagen muy buena, ¿no? De no os preocupéis, tengo aquí toda la documentación que sea. Quiero decir que estamos trabajando también en esa doble vía. Sí, eso se está haciendo, por ejemplo, en algunos sitios. En Asturias hay un convenio muy interesante con los grupos de montaña de la Guardia Civil, en Castilla y León también, concretamente en la montaña de León hay un convenio con el grupo de montaña que bueno, pues que lo que hace es esto, es ir a ver los puntos calientes, como lo llamáis aquí, ¿no? Pero hay que tener precaución, porque para que ese trabajo lo haga una colaboración de las fuerzas de orden público, tiene que haber antes una base normativa clara, ¿eh? O sea, lo que no puede ser, y esto sí que se ha dado la vuelta y han sido demandas por parte de los empresarios a la administración, es que yo, por ejemplo, esté con un grupo en un espacio natural y me pare un guardia civil a pedirme documentación y ponga en duda un poco que si soy regular o no soy regular, ¿me explico? Porque claro, es que un guía no va a ir encima con una serie de documentación por la montaña, ¿entendéis esto? Entonces, si no se hace un formato tipo un carnet profesional, una identificación clara, algo que claramente pueda identificar, pues al final es exponerte pues, a que te paren delante de unos clientes, a que te hagan una serie de cosas que, bueno, que son un poco raras, ¿no? Esto, por ejemplo, son problemas que nos ha pasado en Gredos, en la plataforma de Gredos. Antes de que existiera este modelo de carnet profesional, esto ocurría,
Se ponía la Guardia Civil en la plataforma y empezaba a parar a empresas que salían con raquetas de nieve y a preguntar. Entonces, bueno, pues había algunas que era evidente que aquello no era regular, o sea, era un acto irregular. Pero había otros que era dudoso, pues porque a lo mejor, pues oye, pues bueno, tú no tienes por qué llevar en la mochila una documentación administrativa, me explico, un archivador. Esto es así, entonces es una situación muy conflictiva con un cliente que ha pagado un dinero delante, con bueno, pues un tema que hay que cuidar. Entonces esto parte siempre de tener bien arreglada la norma antes de buscar este tipo de colaboraciones. Pues si no hay más preguntas en la sala. Ah, sí, Javier. Sí, yendo también un poco por el hilo y para rematar, no es necesario llevar un carnet o un eso así específico. Simplemente, por ejemplo, yo me baso un poco también en la de Aragón, ¿no? Ellos solo pedían en la documentación el DNI. Tomaban dato y te dejaban continuar, no te paraban la actividad. Luego ya, sobre ese DNI, ellos sabían si tenías titulación o si la tenías que presentar, o una de las cosas con las que se dieron cuenta allí en Aragón no era que no estuviera la gente titulada, sino que, por ejemplo, no estuviera dado de alta la Seguridad Social, ¿vale? O que se diera 5 minutos o 20 minutos después de que lo hubieran parado, ¿vale? Que queda registrado la hora. Esto que está diciendo es súper interesante. Y esto es una cosa también que, por ejemplo, el servicio de inspección de otro ámbito, que antes me hablabais de qué normativas se pueden copiar y pegar, ¿no? Bueno, por ejemplo, los servicios de juventud de la Junta de Castilla y León, que dependen de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, ha hecho este tipo de cosas con el control de todos los campamentos, las actividades infantiles, todo este tipo de actividad. Entonces, lo que ha hecho es que hay unos inspectores que tienen una comunicación con el resto de las inspecciones, de tal manera que cuando ellos hacen un acta, esta acta se rebota en el ámbito laboral, incluso en el ámbito tributario. Entonces, esto sí que sería una manera interesante de tener un control de la situación, porque el irregular, aquí hablamos siempre del irregular como el que no tiene el título, pero hay que hablar de muchas irregularidades. Sí, de hecho, la gran mayoría vienen más por temas de contratación de personal que por titulaciones y por altas y por seguros. La gran mayoría de gente que funciona en orden con seguro, licencia de turismo y demás, pero luego me ha salido una actividad un sábado por la mañana, tengo al monitor o al guía sin contratar, bueno, que vaya y luego ya lo arreglamos. Hay que tener cuidado porque esto sí que es una irregularidad grande y una sanción importante. Esto es así, esto solo... Y claro, ¿qué pasa? Pues pasa que no hay un establecimiento donde pueda llegar una inspección laboral y decir, a ver, este señor DNI, ¿estado de alta, no estado de alta? Como puede pasar en un restaurante, ¿no? Y luego, al hilo de que la policía pues va a parar todas las empresas o que no se va a poner ahí, que crea una controversia, esto a día de hoy ya se hace. O sea, el Seprona ya viene ha habido alguna vez que ha venido muy violento, de una forma que nos ha intimidando y demás. O sea, esto ya se hace a día de hoy. Eso. Y sí, se genera con los clientes, dices, ostras, ¿qué pasa que estamos haciendo mal? O sea, eso es algo que ya sucede. La experiencia que yo he tenido con esto es positiva, ¿eh? Yo te puedo hablar del grupo de rescate de montaña de la Guardia Civil. Yo he estado varias veces en situaciones con clientes que te paran y es siempre positiva. El cliente lo ve como una garantía. O sea, como que hay alguien que está controlando esto, que efectivamente vas con alguien. Incluso tú podrías hacer un símil con tráfico, ¿no? Oye, te para la policía en una carretera a pedirte una documentación y esto no es raro. No te está tratando como un delincuente, simplemente está aportando algo a la seguridad de todos, ¿no? Entonces, la experiencia mía es buena con eso. Vale. Pues, Raúl, te dejamos ya descansar. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias por todas tus aportaciones.